Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. ¿Qué dice acá la palabra del Señor? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Si quieren, tenga eso en su mente. Valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado a Jerusalén. ¡Qué bendición, hermanos! Digo qué bendición, porque cuando nosotros estamos escuchando esta historia de Naamán y Eliseo, y vemos los personajes que actúan aquí, evidentemente que hay una situación que está llenando, que está embargando el corazón de este hombre, de este general que se llama Naamán. Y hay varias cosas que me llaman la atención de entrada. Este general es un hombre usado por Dios, porque dice la palabra de Dios que Jehová le dio la victoria a Siria a través de él. Sí, le dio la victoria a Siria, le dio la victoria a un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Porque me hace ver, me hace entender cómo Dios permite una confrontación en nuestras vidas, cómo puede provocar una situación en nosotros en la que Él nos tiene que enfrentar, en la que Él tiene que confrontarnos a nosotros a través de las mismas cosas que a nosotros nos parecen como tan lógicas, y muchas veces pensamos y muchas veces decimos: bueno, se levantó el enemigo contra mí, sucedió esto, fue él, que no sabemos que Dios está obrando, está permitiendo esas cosas en nosotros para tratar con nosotros mismos. Naamán, un general valeroso, era un hombre valiente, un hombre amado por su pueblo. Era un hombre que, como dice la palabra aquí, él era valeroso extremo, pero siempre hay algo: era leproso. Era leproso. Y esto puedo entender que era muy duro para el hermano. Que cuando alguien tiene toda la autoridad, tiene poder, pero hay algo que le limita, eso hace que la persona tenga que doblarse, tenga que postrarse, tenga que reconocer que hay algo en él sobre lo que no tiene un dominio, sobre lo que no tiene un control. Y yo me gozo de otras cosas cuando nosotros tenemos elementos, cosas en nosotros que Dios permite en nuestras vidas, sobre las que nosotros no podemos gobernar, porque no tenemos nada más y nada menos que tener que recurrir al que nos dé la salida. Yo no sé usted, mi hermano, mi hermana, pero cuando yo trato de buscar la salida por mí mismo a tantas cosas, me da fracaso por muchos lados. Pero cuando yo busco la salida por los lados de mi Rey, de mi Señor, oye, aunque parezca un poco dura la situación, aunque me cueste tener que enfrentar la situación, yo sé que estoy yendo al lugar correcto, al lugar perfecto. Naamán, quien dirigía estas tropas, era de aquellos que dirigían las bandas que constantemente iban al pueblo de Israel y a todo el que encontraba se lo llevaban cautivo, se lo llevaban. No sé si usted sabe, si en algún momento lo mencioné esto, pero de los elementos más humillantes que había, que sucedían, era que si usted y yo íbamos a la guerra y peleábamos como pueblo, parte de las cosas que hacían al usted estar doblegado, al usted estar subyugado por el pueblo que ganó, por el ejército
se llevaba siervos y se llevaba personas hasta allá. E Israel estaba rindiendo tributo a Siria, se estaba subyugado por Siria. Y Dios ha permitido esto. Lo he visto en innumerables ocasiones que Dios traía juicio sobre su mismo pueblo y permitía que esta guerra, esta pelea, como cuando tú la has querido hacer de esta manera o de esta otra manera, el Señor no le daba la victoria porque tenía algo que enseñarle a ellos. El elemento esencial de este Naamán era que necesitaba urgentemente que debajo de sus vestiduras de general pueda sanarse una enfermedad que provocaba el rechazo de todos. Pero quiero hacer un poco de historia. Lo cierto es que en Siria no era como el pueblo de Israel, las leyes no eran las mismas. En la etapa de esta lepra que tenía Naamán podía estar en medio de las personas. El libro de Levíticos, capítulo 14, versículos 2 al 32, detalla todas estas normas, estas reglas y los pasos que había que dar delante de un sacerdote, delante de una autoridad, para tú ser examinado por la lepra o la condición que tú tuvieras. Ahora, lo más duro en Naamán no es el tema solamente de que tenía una lepra. Es que su posición, su autoridad, el lugar donde estaba, tenían algo tan alto como él, se llamaba el orgullo de Naamán. Un tipo orgulloso, lo digo porque lo leímos en los pasajes siguientes. Y está este hombre en el preámbulo, en la antesala de poder recibir un gran milagro. Qué bueno, porque Dios lo que quería era darle a este hombre una salvación, una sanidad de su lepra, pero quería trabajar el corazón de Naamán. Mi hermano, yo no sé usted, pero yo tengo que estar constantemente delante del Señor, porque hay tantas cosas que se me quieren ir, hay tantas cosas que quieren gobernarme, quieren decirme no es así, hay tantas cosas que me quieren llevar a transgredir su ley, a no seguir su verdad, en la que yo me veo constantemente, en el que tengo que revisarme y tengo que buscar constantemente. ¿Le pasa a usted así? Amén, amén, nos pasa a nosotros así. Y dice la palabra aquí que este hombre Naamán era un general exitoso, pero era un general con una gran prueba, por decir. Quizás muchos veían en ese lugar la cara de la fama de este señor, la victoria que había obtenido, pero dentro del corazón de Naamán solamente podía ver el anhelo, lo que se escondía, lo que le maltrataba a él, lo que le hacía daño a él constantemente. Y es cuando en una de estas bandas armadas es llevada con ellos una sierva, una muchacha, una sierva. Aquí ni siquiera dice el nombre de esta muchacha, pero me hace ver que esa muchacha, para estar sirviendo en la casa de un general, en la casa de alguien como Naamán, tenía que tener ciertos modales, cierta educación, cierto conocimiento, porque en aquellos tiempos el esclavo que se hacía siervo también, que iba a un lugar, ¿verdad?, delante de un amo, alguien que tuviera preeminencia, tenía que ser alguien que tuviera la altura, ¿verdad?, de esa persona que iba a servir. Y esta joven, sabiendo la situación de su amo, de su señor,
lo que me hace ver que le amaba. Oye, me hace ver que la situación de servidumbre que ella estaba contenta. Como me hace ver conocer también, que uno estaba en la casa de Potifar, no diciendo barato, lo lleva un camión antes de Potifar o a dar la mano a los profetas que por ahí. No, él estaba también deseoso, sirviendo, cumpliendo el papel que tenía que cumplir, porque había temor de ellos, había en ellos una dirección de Dios, un propósito de Dios para que el Señor llevara a cabo este plan que tenía ordenado. Ella le dijo a su señora, dice el versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta versión dice así, si rogare al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y yo digo, si rogásemos nosotros, si nos pusiéramos en esa línea delante de Dios, Él nos sanaría, Él nos salvaría, Él haría algo grande en medio de nosotros. Él estaría, el Señor siempre dispuesto a darnos a nosotros una libertad, a darnos a nosotros una salvación, y darnos a nosotros una sanidad. La puerta de la sanidad interior, la puerta de la sanidad exterior de la mano se está abriendo a través de esa sierva que tenía. Y cuando yo digo que el Señor es experto, bueno, nos rompe tantos esquemas que usa siempre a la persona que nosotros pensamos menos indicada para poder usar. Usa al Señor siempre al que nosotros entendemos que no. Pensamos que el Señor tiene que hacerlo de una manera, tiene que hacerlo con tal persona, pero era aquella muchacha dijo algo, aquella muchacha provocó algo en la vida de Naamán. Dios, si usted tan solo rogase, mi amo, al profeta que está allí en Israel, su lepra la sanidad. Ahora, no sabía ella ni siquiera cómo podía sanar la lepra de Naamán, pero ella estaba segura de algo. Israel podía tener lo que tuviera, Israel podía pasar lo que pasara, Israel podía estar en la zozobra que podía estar con esas bandas armadas, con esos sirios brasileños. Israel podía estar en una de las peores situaciones en las que se encontraba. Decían que la cabeza de un asno costaba 2 ciclos de plata. La cabeza de un asno, hay mucha carne que sacar, hermano. Un sancocho de cabeza de asno con víveres bien saciado y arroz y coco, lo más seguro de un buen manjar. Lo más seguro de un buen manjar, pero cuando un buen manjar, cuando usted no tiene la que comer, usted no está viendo detallitos, usted no está viendo muchas condiciones que le arreglen, que le ayuden y tal cosa, usted se come lo que aparezca. No parecía así la vida de Naamán. Naamán estaba buscando un milagro, estaba buscando una sanidad a la manera de él. La manera de Naamán era muy alta, era muy específica. La palabra de Dios nos dice aquí, siguiendo los otros versículos, dice que él tomó cartas para el rey de Israel, porque ya había tenido, ¿verdad?, la aprobación del rey de Siria, que le dijo, ve y lleva estas cartas al rey de Israel. Y llevó bastante valor allá. Llevó plata, llevó oro, dice, llevó 6,000 piezas de oro, llevó 10 talentos de plata, 10 mudas de vestido, porque él estaba preparado con sus aguares también para toda festividad que se tenía que dar en lugares generales, señores. La persona no sabía de un lugar para otro, no sabía decir. Ahí yo puedo entender a Carla. Si Carla que yo diga, vamos, entonces ella tiene que salir con todas sus cosas, 4 minutos, con 6
6 Biblias, con 8 versículos, con todo. O sea, yo no entiendo que ustedes cuando tienen que salir de un lugar a otro. Es posible que tú hayas salido de aquí, ustedes lo hayan visto en las Escrituras. Y por eso, mis hermanos, sean pacientes con su esposa. En el nombre de Jesús. Y no rebusque cartera, cargue la que esté pesada. Nada más era un hombre así. Dice la palabra de Dios, me sigue. Versículos 7. Dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Dice: considerad ahora y ver cómo busca oración contra mí. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dos elementos importantes. El rey Joram pensaba que lo que Siria estaba buscando era una ocasión para andar un pleito con ellos. Y él no lo entendía. Al rasgar sus vestidos, un rey rasgaba sus vestidos, estaba mostrando, ¿verdad?, muchas veces su indignación por algo, una protesta por algo, una situación determinada. Y el profeta escucha esto y se da cuenta de esto y dice: déjame que venga a mí. Rey, ¿qué pasó? ¿Por qué te rasgó su vestido? Deje que este nada más venga a mí y va a saber que hay profeta en Israel. Les voy a decir algo, mis hermanos. Lo único que había en Israel era eso. Lo único que había en Israel era un hombre de Dios, un profeta de Dios, que estaba anhelando la gloria de Jehová, el poder de Dios sobre los demás, que las personas creyeran, que las personas confiaran. Y es cuando dice: deje que este Naamán venga delante de mí. Se arma el cortejo, dice aquí la palabra de Dios. Y Naamán, con sus caballos y con su carro, se para las puertas de la casa de Eliseo, dice el versículo 9. Y Eliseo no les recibe. Miren, la última vez que yo no recibí a alguien, un testigo de Jehová que estaba en el otro lado de la verja de la casa, y yo sabía que eran ellos, y yo me quedé. ¿Usted ha venido a mi casa? ¿Qué digo? Me quedé en la sala de casa, y cuando la persona hablaba, ya me dijo: ¿cómo está? Que Dios le bendiga, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos firmes en Cristo, mi hermano. Por el momento, y espero que por la eternidad, no necesitamos ahora ninguna información. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Adelante. La cara de la persona que estaba allá le cambió 3 veces. ¿Por qué? Porque la persona requiere atención. ¿Ustedes saben eso? La persona requiere atención. Cuando la persona siente que no tiene una atención, no se siente bien, no se siente cómodo. Cuando alguien no se le abre la puerta, le está diciendo: tú no eres recibido en este lugar. Pero lo que no estaba siendo recibido era el orgullo, era la altivez que había en Naamán. Era esa actitud que no dejaba realmente vivir en paz a Naamán. Y es decir, muchas veces que nosotros vamos delante del Señor pensando que el Señor tiene que tratar algo con nosotros, que es muy superficial, que pensamos que es un gran problema, y hay otras cosas que son más grandes que esa, cuando nosotros dejamos que Él nos examine nosotros y Él trate con cada uno de nosotros. Naamán se enfureció, dice aquí la palabra, porque él le dio un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás
limpio. Esto parece muy sencillo. Cualquier otro dice, pero si el tema es tirarse 7 veces al volcán, yo lo haría. Hay cosas, mis hermanos, que cuando el orgullo está por encima de nosotros, lo vemos como un grandísimo problema, lo vemos como una grandísima situación. Cuando el orgullo que está por delante de nosotros, un topecito que te da una gente, denota en ti una actitud que te puede hacer explotar. La gente dice, pero ¿por qué esa persona reacciona de esa manera? Porque hay algo que está dentro de él, algo le está encolerizando, algo está trabajando desde adentro de su corazón hasta afuera. Por eso lo que usted ve externamente, que ya la persona está expresando, es que hace rato dentro de él ha explotado y ha creado un gran mal. A mí lo que más me gusta de esto es que Naamán recibió una limpieza recetada. Él lo que recibió fue una receta. Naamán recibió un diagnóstico y le dijeron, esto es lo que tú necesitas. Él no tuvo la salida a su problema, a no ser que él activara y él diera el paso que tenía que dar. No sé usted, pero cualquier orgullo traiciona todo en mí y yo me levanto con una actitud de esa manera. Yo sé que algunos van a decir, pero el pastor tiene su orgullito. Usted también. Usted también tiene sus cositas. Porque usted tiene muchas veces áreas o se levanta de una manera que ahí nadie puede tocarlo a usted. Nadie puede indagar allí. Usted a nadie le quiere dar eso que está ahí. Pero cuando a mí me pasan esas cositas, la solución no me la da yo saber lo que tengo que hacer. La solución me la da a mí dar el paso que yo tengo que dar para yo poder salir de ahí. Y Naamán tenía 2 enfermedades: el orgullo y la lepra. Y le voy a decir una cosa: las enfermedades que son externas en nosotros, algunas pueden que no desaparezcan de nosotros, pero las internas de nosotros son las que nos dan vida. Las internas dentro de nosotros, cuando esas son sanadas, no las podemos sanar nosotros mismos, no podemos tomar el remedio. El remedio tiene que ser espiritual, el remedio tiene que venir de los cielos. Eso no es algo que usted me dice, yo me voy a tomar esto y voy a hacer lo otro. No es que yo me voy a venir aquí y yo voy a hacer lo otro. Tiene que venir desde arriba. Y eso estaba destruyendo el corazón de este hombre. Se enojó tanto que él viene y dice, pero Habana y Farfar son ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Sí, es verdad. Tenían vegetación estos ríos. El agua era limpia de estos ríos, mientras que el agua del Jordán era un agua sucia. El agua del Jordán no era la mejor agua. No sé si era como el río Sama, no sé cómo era. Lo que sé es que tenía de 25 a 45 metros de ancho el río Jordán y corría algunos kilómetros, pero no estaba en él. Como no está en nosotros decir, no es ese río, es este. Señor, si es posible, perdón, no hago esto con esta persona, pero concédeme que a fulano, yo todavía, yo con él no puedo, Señor. Déjame esta cosita, déjame este detalle, trata eso conmigo después. No, mis hermanos, cuando nosotros estamos de frente del Rey de Reyes, cuando estamos delante de nuestro Dios, y fuimos con el diagnóstico, o recibimos la sanidad, o recibimos la mano de
recibimos nada. No era medio cuerpo de Naamán que se iba a sanar. No eran los pies solamente. Esta palabra confrontó grandemente a Naamán. ¿Por qué lo confrontó? Porque dijo, porque si aquí usted me bañase en un río, yo tengo río donde no puedo bañar. Que las cosas espirituales se descienden espiritualmente. Y este hombre quería sanarse de una lepra, pero el problema grande estaba dentro de él, no estaba en lo externo. Lo que había externo a él le estaba dando vergüenza, le estaba creando problemas. Pero cuando Dios trata con nosotros, Dios trata el problema a fondo. Y tenemos que lanzarnos donde Él nos diga que nos lancemos. Es como que nosotros digamos, sí, yo predico aquí, pero ahí no me haga la tele, Señor. No me haga, papá, por favor, no me haga levantar una obra en el barrio 27 de febrero. No me haga levantar la obra en Guarén, no me haga levantar la obra en los Honduras. Porque tú sabes, mi Señor, que allí puedo correr peligro. Donde usted y yo corremos peligro es cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y el grande peligro que tenía Naamán, y que podemos padecer muchos de nosotros, es que el orgullo puede hacer frenar completamente la bendición de Dios en la vida de nosotros. Pero dice que la palabra que él se volvió y se fue enojado, porque esa enfermedad en su interior era muy fuerte. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, en este caso el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y no estaban saliendo palabras muy honestas de la boca de Naamán. Naamán tenía un carruaje de orgullo encima de él, y lavarse era la solución. Cuando Pedro pudo entender la enseñanza de humildad que Dios le estaba dando, que el Señor le ofreció a los discípulos lavarle los pies, y él le dijo que sin esto no tendría entrada en el reino de los cielos. Pedro se le dijo: Señor, no solamente los pies, el cuerpo, la cabeza, lo que tú quieras, oh Señor, lávame. Hay una palabra para nosotros: lávame y sé limpio. La limpieza no viene a la vida de los hijos del rey si Él no nos ha lavado por no puede venir a la vida de nosotros si Él no nos ha lavado por todo consistía en esto: lávate 7 veces en el río Jordán. Eso era todo lo que él tenía que hacer. Pero la autoridad de la persona en aquel tiempo, lo que se esperaba era que si alguien iba a hacer algo por ti, fueras tú tratado por alguien de tu misma altura y que te tocara o te cuidara. Y él estaba esperando que un toque de la mano de Eliseo, que Eliseo saliera y que Eliseo le lavara a él. Y esto él entendía que no falta de respeto. Y él entendía que necesitaba un trato preferencial. Yo quiero recordar a mí mismo, quiero decirle a usted, que el Señor nos da un trato preferencial a todos.
el preferencial para nuestro Dios se llama todo su pueblo. Usted sabe que lo contrario del orgullo se llama la humildad. Y la humildad llega con obediencia. Pero ¿sabe qué? Había una gracia especial sobre la vida de Naamán. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque no solamente tuvo una sirvienta o un siervo o una sierva cerca de él para darle consejo, que cuando este hombre estuvo endurecido, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice que ellos le dijeron a él, de parte de sus criados, se acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es decir, Señor, usted no tiene nada que perder. El profeta le está diciendo que se lave y que usted sería limpio. Hágalo. Wow. Y dice también la palabra que él descendió y se sacudió 7 veces en el lugar, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿cómo quedó? Limpio. Hay recetas que uno no puede dejar pasar. Hay dichos de la boca del Señor que son más de una receta, que tienen que convertirse en una determinación en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que tomarlo como que sin eso nosotros no podríamos vivir. La palabra me enseña a mí que se levantaron muchos reyes y muchos dioses con arrogancia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios los cortó a ellos. Uno de ellos fue Nabucodonosor. La palabra en Daniel capítulo 4, versículo 30 y 31 dice que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Por tanto, Dios pudo cortar a Naamán, Dios pudo eliminar a Naamán. Finalmente este hombre empezó a aceptar voluntad de Dios para su vida, propósito de Dios para su vida. Mis hermanos, como Él lo tiene para nosotros. Es tiempo de nosotros zambullirnos, es tiempo de nosotros no quedarnos en lo superficial, es tiempo de nosotros hundir, nosotros mojar todo nuestro cuerpo, entregarlo todo a Dios, rendir todo lo que tenemos que rendir a nuestro Dios. Nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos. Nos va a dar la grandeza de Dios sobre nuestras vidas. Pondrá gracia sobre nosotros. Veremos el cuidado de Dios sobre nosotros. Nabucodonosor tuvo que ser cortado. Pero hay algo interesante. Qué bueno cuando las personas, los hermanos y demás personas nos persuaden para que nosotros podamos obedecer. Si hay algo, mi hermano, mi hermana, que yo quiero dejar en esta mañana, es que yo quiero persuadirte a que tú obedezcas en todo a tu Señor. Que tú obedezcas en todo a tu Señor. Si Dios nos mandara alguna gran cosa,
¿Cuánto más nos diría a nosotros en esta mañana? Lávate, hermano, lávate, hermana. Lávese usted, pastor, que usted será limpio. Para que nuestra carne quede como la carne de un niño y quede limpio. Miren, sanar una lepra, mis hermanos, es una cosa de 1 o 2 días. Cuando la lepra llega al punto de que con un color blanquecino, esa psoriasis o esa infección cutánea, hay una dermatóloga que quiere decir 2 años de tratamiento de la lepra. 2 años de tratamiento de la lepra. Pero usted sabe algo. Hay personas que 2 años de tratamiento no ven nada. Cuando la lepra espiritual es más grande, la que trae consigo, el problema espiritual, la situación que trae dentro de sí es más grande que el que tiene. Eso no es fácil. Pero eso es lo que salió limpio. Tensión, esa afección exterior que había sobre él. Pero lo más interesante es que Naamán dejó atrás todo su orgullo y se dejó persuadir de estos sirvientes que tenía. No solamente eso, esta gente no le hablaron a Naamán cualquier palabra. Ellos armaron delante de él una frase de convencimiento. Le dijeron: Padre mío. O sea, reconocían delante de él que Naamán había alguien que le había dado una paternidad, alguien que ellos eran parte de la casa de Naamán, alguien que conocía muy bien a Naamán y sabía muy bien la dolencia, los problemas, la manera como Naamán ocultaba esas cosas, porque él la podía ocultar externamente, pero dentro de su casa cada quien estaba viendo lo que estaba pasando en la vida de Naamán. Como nos pasa a nosotros, que nosotros quizás estamos viviendo algo y escondemos eso que está aquí internamente, y solamente Dios puede ver en nuestro corazón lo que nosotros estamos viviendo. Pero ¿saben otra cosa? Así estoy terminando. Naamán tenía un lugar especial en el corazón de Dios. La palabra en Lucas, capítulo 4, versículo 27, si quieren vayan conmigo allá. Estaba el Señor Jesús en la sinagoga. Y dice esta palabra delante de los fariseos, delante de todas las personas que le condenaban, que le cuestionaban a él. Dijo: asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Lo que me dice a mí también, que el leproso, bueno, en aquella época eran muchos. En Siria había muchos, pero Dios tuvo misericordia de Naamán. Yo creo que Dios le dio un ladito en el corazón a Naamán. Y el Señor está diciendo esto. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que hacerle referencia a su pueblo, al pueblo de Israel, puede decirle: Dios sanó fuera de este pueblo, no solamente dentro de este pueblo. Dios limpió en Siria a ese leproso, se llamaba Naamán. No fueron todos los que fueron limpios. Él tenía un lugar en el corazón de Dios. Si Dios no viniera a nosotros, lávate 100 veces en el lugar.
lo primero que nosotros podemos deducir y decir, ese es un número perfecto. Eso es perfecto lo que Dios está diciendo. Yo no lo haría 6 veces, yo no lo haría 5 veces, yo lo haría como a mí mi rey me dice que lo tengo que hacer. Y yo creo eso. Que el profeta lo hizo así, porque quería hacerle ver a él que Dios haría algo perfecto en la vida de él. Y cuando él saliera de allí, su carne estaría como la de un niño, como la de un bebé. Como la carne de un bebé. Esa piel lo sana. Como la piel de Tomasina, así. Que ella cuida su cara siempre, que aparenta sin conversito, y ahí no salga. Es como así la piel. Ustedes saben una cosa la que hacía la lepra. La gente iba perdiendo los pedazos de la carne, eran llagas. Como así, te hagas así, la lepra te produce unas llagas y eso te va dejando, ¿verdad?, como un hoyo ahí, que poco a poco tú vas recuperando esa carne que tú vas recuperando. Bien nos fuera nosotros que esta carne pueda sufrir algo, pero que en nuestro interior todo orgullo, toda vanidad, toda altivez, Dios la puede tratar con nosotros. La obediencia y la sumisión abren el camino a la sanidad. Cualquiera de nosotros en un momento podría recibir o afrontar un llamado similar. Mientras estemos humildes, mientras el orgullo no vaya delante de nosotros, Dios puede hacer algo con nosotros grande, milagroso. Dios puede hacer un gran milagro como el que hizo en la vida de Naamán. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este era Naamán antes de seguir el consejo de sus siervos, de seguir el consejo de su tropa. Estaba allí con ese hombre malo, ese hombre que no quería seguir consejo, que quería que las cosas se hicieran a la manera de él, que Dios tratara como él quería que tratara con él, que lo hiciera en el tiempo de Dios para él. Sal, profetas, algo maravilloso, tócame, úngeme, di algo, haz algo sobre mí. La palabra no dice algo parecido. En el libro de Juan, capítulo 9, vaya conmigo allí. Dice la palabra que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Y cuál fue la manera del Señor? Dice en el versículo 6, del 6 al 9. Dice: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Una pausa, mi hermano. ¿A quién no le gusta ese método? Que escupan y le pongan lodo. A nadie. Solo nuestro Dios. Él tiene la manera como va a tratar con nosotros. Dice aquí también: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo de la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿A dónde fue enviado Naamán? A las aguas del Jordán. Fue enviado.
Naamán no fue tocado, no criado a las aguas. Quien escucha el mandato de Dios, es obediente a Él, tiene resultados en sus vidas. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, lo que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, ¿qué es? Y otro, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Cómo estaba Naamán cuando salió de esas aguas? Agradecido delante del Señor. Dice la palabra de Dios que entonces dijo él, mas vive Jehová, en cuya presencia estoy. No, perdón. Ok. Dice que él volvió al varón de Dios, el varón de Dios Eliseo, volvió a él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién? A Jehová. Finalmente quiero decirle con esto. El profeta Eliseo en otras ocasiones había aceptado alguna ofrenda o algún regalo. En el capítulo 4, segunda de Reyes, habla de 100 personas que fueron alimentadas. Pero en esta ocasión era de no aceptar nada. Era de no aceptar. ¿Por qué no la aceptó Eliseo la ofrenda que le estaba dando? Una primera razón es que al ser Naamán parte de ese ejército sirio, el Señor no le había dicho a Eliseo que tenía que sanar a Naamán por ser sirio. Le sanó por puro afecto, pura bendición, pura misericordia de Dios. Muchas veces las personas piensan que vale o cuesta el poder recibir una sanidad, el poder recibir un favor de Dios. Y este hombre había sido salvo. ¿Por qué digo que había sido salvo? Porque este hombre había dicho que él iba a adorar a Jehová, que él iba a servir a Jehová. Y aunque el Dios a quien adoraban allá, me parece que el nombre Romín, algo así, ahí lo tenemos, como ver en algún momento, era el rey que seguía adorando Ben-Hadad, el rey de Siria. Él le dijo al profeta Eliseo, perdóname porque si estoy participando en esto, estoy al lado del rey haciendo esto y pongo la mano, perdóname delante de Dios. O sea que había un genuino arrepentimiento, un genuino reconocimiento en Naamán de que Dios le había sanado. No era necesario recibir nada. Nosotros nunca podemos pagar el precio de la salvación, de la sanidad y el trato de Dios para la vida de nosotros. Y así partió Naamán. Lo que dice esta historia después es que, contrario a lo que se pensaba, que porque Yeshua, el siervo del profeta Eliseo, estaba con él y él no tenía una letra por fuera,
había un problema grande en su corazón. Y él fue, sabiendo que Eliseo no había recibido nada, a espaldas de Eliseo, fue a buscar 2 ciclos de plata, y lo grande, y a nombre del profeta Eliseo, usurpando al profeta de Dios la palabra de Dios, y Dios no negocia con nadie. La integridad, la santidad. Por tanto, la lepra fuera Yeshua como las peores lepras, porque dice la palabra de Dios aquí que se dio blanquito. Cuando usted vaya a Levíticos capítulo 14, en esos versículos 6, 7 por ahí dice que bajo esa condición esas personas eran apartadas, examinadas por el sacerdote, y por un tiempo tenían que estar aparte. Y cada 7 días tenía el sacerdote que pasar por allí y verlos a ellos. Y esto habla de cómo muchas veces la impureza y la falta de santidad acompaña a los que se ven vestidos bien. Y hablando de santidad y hablando de honra y gloria a Dios, y su situación me dice a mí que era peor que la del general sirio llamado Naaman. Yo lo que quiero decir finalmente, mi hermano, mi hermana, mis hermanos en esta mañana, lavarnos y limpiarnos delante de nuestro Dios es algo que a diario tenemos que vivir. No deje que el orgullo cree un muro delante de usted. No deje que cree una cerca delante de usted y usted se vea muy alto. Dice la palabra de Dios que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que Dios tiene. Y que el Señor nos ayude a entender que Él quiere realmente todos los días ver en nuestro interior, debemos zambullir delante de Él para poder brincar con nosotros lo que no hay nada. Amén. Póngase de pies. Padre, gracias en esta mañana.